Hablas hoy, Buenos oye. días a la mesa de la decisión del Banco de México de aumentar su tasa de Oye, sí, interés. algunos están a favor y están en contra. ¿Tú crees que Correcto. sí funcione como una medida antiinflacionaria? Pues yo creo que cada vez pierde más relevancia el Banco de México, así como la mayoría de los bancos centrales, porque hay otras cosas que ya están influyendo sobre la economía, sobre los precios, de las que no puede influir directamente el Son Banco de variables México. exógenas, ¿no? ¿Qué le llaman? Entonces, definitivamente, creo que por ahora sigue siendo prudente el aumento de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque lo más importante ahorita es que se mantenga el valor del dinero. Porque si se pierde el valor del dinero, no importa cuántos aumentos al salario se hagan, porque pierde. La inflación es lo peor que le puede pasar a una economía. Una economía, sí. Y de la inflación se encarga nada más y nada menos que el Banco de México, y eso es constitucional. Eso es funcional. Pues adelante, escuchamos, Gracias, Mario. güero. Muy buenos días a los integrantes de esta mesa. Buenos días al amable auditorio de Panorama 91. Muy amigos todos. La Junta de Gobierno del Banco de México efectivamente decidió aumentar su tasa de interés referencia 0.25% o 25 puntos base, que es lo mismo, y se coloca en 4.5%. Este aumento es el segundo aumento consecutivo y se coloca la tasa de interés referencia de 4.5 igual que lo registrado el año pasado. Sin embargo, aquí la diferencia, cabe puntualizar, es de que 4.5 hoy no es lo mismo que el 4.5 del año pasado, pues el año pasado el 4.5 era con tendencia hacia la baja, es decir, a partir de las restricciones por el COVID-19, la etapa más densa de la pandemia, pues también era 4.5 con tendencia hacia la baja para seguir motivando, fomentando la economía. Hoy ese mismo registro pues es con tendencia hacia el alza, es decir, se prevé que el Banco de México siga aumentando su tasa de interés o mínimo la mantenga igual hacia adelante. Es en el comunicado del quinto anuncio monetario de este año 2021, recordemos que hay una junta de gobierno del Banco de México que es el gobernador, hoy Alejandro Díaz de León, próximamente sería Arturo Herrera, el ex secretario de Hacienda del Banco del Gobierno Federal, que por cierto ya fue ratificado Rogelio Ramírez de la O por el Senado y es ya el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México. El Banco de México en este reciente comunicado, hablando de este aumento de la tasa de interés, identificó 5 riesgos al alza para la inflación. 1. Presiones inflacionarias externas. Es algo que hemos comentado en este mismo espacio de opinión en anteriores ocasiones sobre cómo es tan importante lo que suceda en el resto del mundo. Eso tiene influencia inmediata y directa para la economía de México. Presiones de costos, lo que hemos también comentado en esta ocasión, sobre cómo a mayor demanda del consumo a partir del buen progreso de la vacunación, pues también la gente se siente más confiada y está este aumento en el consumo y se generan presiones, por supuesto, para los costos. Persistencia en la inflación subyacente es un tercer riesgo para la inflación que identificó el Banco de México. Cuarto, la depreciación cambiaria, que por cierto el peso mexicano ha tenido una muy buena racha en las recientes semanas. Ya estamos a 18, aquí a 19.70. Muy bien el peso mexicano, y eso demuestra también la fortaleza sí de la economía mexicana y también a partir de otros factores externos que son indudables. Y por último, otro riesgo que detecta el Banco de México para la inflación particularmente es un aumento en los precios de los agropecuarios. Entonces esto es todo de acuerdo al comunicado del Banco de México, que aumentó su tasa de interés referencia. No fue una decisión unánime, que también cabe destacarlo. Hubo 2 votos en contra de los subgobernadores Galia Borja y Gerardo Esquivel. De acuerdo con información de las expectativas que incluyeron por primera vez en el comunicado del anuncio monetario, el Banco de México prevé que la inflación para el cierre de año se coloque en 5.7%. Esto es 2.7 puntos arriba de su objetivo, que es del 3%. Se estiman ellos, el Banco de México, que a partir del primer trimestre del 23, es decir, que hasta en un año y medio se logre que la inflación retome estos niveles del 3%, que es lo apropiado. Aquí me gustaría puntualizar que la inflación por sí sola no es mala, es signo de crecimiento. Se vuelve
dañina cuando está fuera de control, cuando está como ahorita, por encima de los rangos objetivos del Banco de México, que es del 3%. En Estados Unidos es un poco menos, pero es una inflación, son características económicas muy distintas. Entonces, ¿cuál es el impacto hacia nosotros? ¿Cuál es el impacto en general para los consumidores? Pues aquí me gustaría pues ahondar en el tema de que el Banco de México es el banco de los bancos. Con la tasa de interés referencia influye indirectamente sobre el resto de la economía, particularmente influye directamente sobre las instituciones financieras que a su vez nos proveen créditos a nosotros, por ejemplo los bancos. Es decir, el Banco de México no propiamente fija su tasa de interés, es decir, si usted solicita un crédito el día de mañana, no le van a dar, por ningún motivo le van a dar una tasa de referencia, una tasa de interés del 4%, está muy lejos de eso. Entonces, lo que sí sucede es que el Banco de México dice, nosotros estamos viendo que hay que ir aumentando la tasa de interés referencia y eso pues para bien o para mal, sobre todo lamentablemente para los que tienen un crédito hoy, pues la tasa de interés se ve que seguirá subiendo y esto pues significa mayor costo, ¿no? Mayor costo del crédito para sustentarlo, ¿verdad? Y por supuesto que para atender el crédito. Esto se da en un contexto particularmente sensible, pues la inflación subyacente que es la que no considera los elementos más volátiles de la inflación. Los elementos más volátiles significa que son los que más tienen variación y que pueden influir o sesgar el dato de la inflación. Entonces, si nosotros removemos esos dos elementos agropecuarios y energéticos, los quitamos de la ecuación, eso nos deja lo que técnicamente se conoce como inflación subyacente. Esa sigue aumentando y se colocó casi al 4.7% en comparación al mismo periodo del año anterior. Y eso, pues aquí tengo la tabla del INEGI, que es el que publica. Y pues esto se debe en mayor medida a aumentos en alimentos, bebidas y tabaco, en mercancías no alimenticias, en servicios también, pero pues eso muestra cómo van aumentando los precios y esto es hay que tener mucho cuidado y recordar, güero, amigos, que la inflación es un tema que atiende directamente el Banco de México. Por último, pues me gustaría también comentar sobre el tema, un dato que vi también del INEGI sobre las exportaciones de vehículos ligeros, de las unidades de vehículos ligeros, pues han tenido una variación negativa del 24% en comparación al mismo periodo del año pasado. Es decir, en julio del 2020 se exportaron 264,000 vehículos. En julio de este año se exportaron 202,000. Eso es una diferencia de 62,000 vehículos menos. Esto significa pues también un impacto para la economía, un impacto para una industria que es fundamental para la economía mexicana, que es la industria automotriz, la industria de la exportación. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a un tema que quizá no hemos ahondado mucho, pero es muy importante, que es el tema de la escasez de los chips semiconductores. Esto es a partir de mayor demanda. Nuevamente lo comentamos, el tema de cómo la economía sigue dependiendo fundamentalmente del tema de la pandemia, y a partir del progreso en la pandemia, afortunadamente con la vacunación, pues la gente quiere consumir, la gente se siente más confiada de retomar esos hábitos de consumo, pues crea mayor demanda y crea mayores presiones. Entonces hay que ver ese tema también. Por último, con eso termino el comentario, las remesas. Las remesas que hilan 4 meses consecutivos en junio con un flujo superior a los 4,000 millones de dólares para registrar un flujo de 12 meses acumulado de 44,929,9 millones de dólares. Esto es impresionante. El nivel del envío de dinero, la mayoría de los Estados Unidos, por supuesto, de casi 45,000 millones de dólares de 12 meses acumulado, y escuchaba al presidente que anticipaba que para este año serían 50,000 millones de dólares. Entonces es un tema, el mayor ingreso de México, pues las remesas, y ese es el tema. Esos son los temas, güero, de esta mañana. El tema del Banco de México que aumentó su tasa de interés, el tema también de los chips semiconductores y por último las remesas también.
Y es que tenemos que mantener la tasa de inflación por debajo de los 2 dígitos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí. Pero